Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos y de antemano un cordial saludo. Mi nombre no es Saúl Rodríguez Vadillo, con matrícula 2202-8137, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del reto, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1, licenciatura en Derecho. Nombre de la asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de hoy es 13 de mayo de 2024. En el presente reto nos corresponde hablar sobre tres casos de jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso número 1, tenemos facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Caso número 2, sistema de justicia penal acusatorio oral. Contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Interrupción de la jurisprudencia 1AJ 93-2013, décima época. Caso número 3. Jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley. Pues bien, basado en estos casos nos corresponde responder a los siguientes planteamientos, los cuales son 5. Con respecto al caso número 1, señalaremos qué método de integración fue utilizado para la creación de la jurisprudencia, o sea, la del primer caso. Recordemos que los métodos son reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Pues bien, el primer caso versa sobre el ejercicio de facultad de atracción por parte de la Suprema Corte al momento de integrar jurisprudencia. Antes de continuar, es preciso conocer lo que es la facultad de atracción. Lo cual, de acuerdo con el portal de estadística judicial @lex de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho principio se define como la petición formulada ante la Suprema Corte por considerar que es necesaria su intervención para la resolución de un asunto por sus características especiales de interés o trascendencia para el Estado mexicano. En el caso en cuestión, se busca que la Suprema Corte cuente con la capacidad para integrar jurisprudencia por reiteración, ya que solo los tribunales colegiados de circuito están capacitados para establecer jurisprudencia mediante dicha forma. Tal premisa o principio se regula en el artículo 216 de la Ley de Amparo, y asimismo cabe resaltar que el mismo artículo de la presente ley faculta a la Suprema Corte para integrar jurisprudencia mediante contradicción y precedentes obligatorios, lo cual excluye la reiteración de sus facultades. Dicho lo anterior, el método utilizado para integrar la jurisprudencia fue el de reiteración de criterios, ya que se cumple con lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Amparo, en el cual se determina que la integración de jurisprudencia por reiteración se establece cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por una en contrario. En este caso en particular, se observa que el criterio reiterado es el de la facultad de atracción ejercida por la Suprema Corte en la resolución de problemas que atañen a la nación y a la integración de jurisprudencias por medio del método ya mencionado. Asimismo, se observa que los órganos jurisdiccionales concuerdan de forma unánime en la integración de la presente jurisprudencia. Sin embargo, se puede notar que uno de los órganos que intervienen es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual se podría inferir que queda excluido de sustentar dicho criterio al no ser un tribunal colegiado de circuito, ya que en su mayoría los sustentantes fueron tribunales colegiados de circuito. Por otra parte, la sustentación del criterio mencionado cuenta mucho, ya que la Suprema Corte es el órgano supremo de justicia de nuestro país y es el órgano ante el cual se solicita el ejercicio de la facultad de atracción. Bien, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, J93-2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, J78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso número 2 se expone una jurisprudencia del orden penal, en el cual se determina la improcedencia de un amparo indirecto por razones de violación de los derechos fundamentales.
en este caso la libertad. Las razones por las cuales la jurisprudencia 1AJ 93-2013 de la 10ª época fue sustituida por la 1AJ 78-2018 10ª época son las siguientes. En primer lugar, no existe violación de un derecho como tal. Siendo más específicos, no existe una violación de un derecho fundamental al requerir a un individuo para comparecer en una audiencia judicial. El procedimiento objeto de la controversia se apega a lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones 1 y 2, en las cuales se determina que el juez está facultado para ordenar un citatorio al imputado para la audiencia inicial y la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública en caso de que el imputado haga caso omiso del primer requerimiento, o sea que está obrando bajo la ley, bajo la legalidad. Dicho lo anterior, en un principio se infiere que tales supuestos vulneran y transgreden el derecho a la libertad. Sin embargo, la realidad es que tan solo se trata del apego a los procedimientos establecidos en las leyes, lo cual es importante seguir para resolver controversias de cualquier índole. Y en cuanto al uso de la fuerza pública, solo es en caso de que se haga caso omiso del citatorio, lo cual, al ser considerado una evasión de la justicia y un entorpecimiento del proceso, conlleva otras consecuencias. Entonces, al analizar con cuidado dichas premisas, se determina que no hay una violación a la libertad, ya que desde un principio no se giran órdenes de aprehensión o se imponen penas privativas de la libertad sin haber sentencia o resolución de por medio. Otra de las razones por las cuales se lleva a cabo la sustitución de dicha jurisprudencia es que no se cumple con lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 107 de la Ley de Amparo, en donde se establece que un amparo indirecto solo puede ser promovido ante los tribunales en caso de que se haya dictado sentencia, lo cual no ocurre en este caso, ya que solo se trata de un requerimiento a proceso, más no de una resolución judicial ya dictaminada. Pues bien, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Las jurisprudencias aquí presentes corresponden a épocas distintas. En el caso de la primera y la tercera corresponden a la 9ª época, la cual comprende del 4 de febrero del 1995 al 3 de octubre de 2011. La segunda es correspondiente a la 10ª época, la cual comprende del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. Planteamiento 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia del tercer caso es de aplicación obligatoria para los jueces o titulares de los distintos tribunales, ya que estos mismos en su labor deben apegarse al principio de irretroactividad de la ley y a dictar sentencias o resoluciones apegándose a las leyes, su interpretación y a los principios generales del derecho. Dicha premisa o principio se encuentra regulada en el artículo 14 constitucional. Asimismo, dichas autoridades son quienes se encargan de hacer cumplir las leyes, por lo cual deben llevar a cabo su labor con cuidado y con conciencia al atender a lo establecido en las mismas, las leyes, ordenamientos y reglamentos. Y bien, y a la interpretación determinada en la jurisprudencia correspondiente para fines de evitar lagunas legales y dictar sentencias o resoluciones adecuadas. Planteamiento 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el caso número 1, se cumple de manera efectiva con lo determinado en el artículo 223 de la Ley de Amparo, ya que en dicha ley se establece la mayoría de 4 votos para que se aprueben las decisiones tomadas por la Suprema Corte. En este caso, se cumple con la mayoría de los 4 votos en 4 criterios, salvo en el último, en el cual se emitieron 5. Pues bien, es hora de concluir el presente reto. Y es preciso decir que, para concluir, y para tener una pronta y eficiente impartición de justicia, es indispensable apegarse a las leyes y reglamentos. Sin embargo, no existen leyes o reglamentos para cada supuesto, para cada caso, para cada controversia que se pueda llegar a suscitar. Entonces, debido a lo anterior, es importante considerar el hecho mencionado, o sea, de que no hay una ley para cada caso y se debe buscar la solución adecuada,
siempre y cuando no afecte a terceros. Recordemos que se debe hacer siempre con respeto a los derechos humanos, siempre buscando el beneficio. Y en dicho contexto, o sea, en tales casos, hay veces que la aplicación de ciertas leyes puede resultar perjudicial a los derechos fundamentales. O bueno, no solo en los casos aquí expuestos, sino en el contexto legal o a la hora de dictar sentencias. Y bueno, pues siempre se debe buscar la manera de solucionar las controversias y dictar resoluciones de tal forma que no se vulneren los derechos ni se vulneren a terceras personas ni al imputado ni a ninguna persona involucrada. Y se debe hacer apegándose al principio pro persona, o sea que siempre se debe buscar el beneficio de las personas, respetar los derechos humanos. Es por esto que es importante y muy útil el dictar y establecer jurisprudencias para facilitar las funciones jurisdiccionales, evitar caer en lagunas legales y atropellos en contra de la dignidad humana. Asimismo, la jurisprudencia es de gran utilidad al facilitar la labor de los juzgadores y profesionales del ramo legal, ya que es más fácil encontrar una solución para ciertos casos que no se encuentran regulados como tal en las leyes y ordenamientos. Y bueno, cabe decir que se tiene una impartición de justicia mucho más eficiente. Pues bueno, la importancia y utilidad de la jurisprudencia radica más que nada en brindar una propia y pronta impartición de justicia, lo cual es la base del derecho, lo cual como profesionales del ramo legal debe ser nuestro principal propósito. Pues bien, esto ha sido todo por mi parte. Que tengan un excelente día, tarde o noche donde quiera que se encuentren. Hasta luego.